enseñanza y en medio de la prueba vamos a entender por revelación divina todo aquello que hasta ahora no habíamos comprendido. Pero tenemos que atravesar el proceso. Y dice el libro de Romanos, cuando habla de la gloria futura, que fue el último versículo del tiempo profético, dice Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar, repita conmigo, los que se dejan guiar. Mire, quiero ser enfático, todos, totalidad, todos los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y ahí entre paréntesis, si usted es nuevo va a entender que esa palabra es el significado en el diccionario Strong, es decir, la traducción, en este caso es Nuevo Testamento, del griego a nuestro idioma, y es la palabra juíos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud por estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Algo queda bien claro. Todos los que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, automáticamente vamos a recibir paternidad del cielo, amado hermano. Pero hay que obedecer la voz de Dios. Hay que temer con el espíritu de temor, de no dañar el corazón de nuestro Señor por nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y cuando la palabra se refiere a esclavitud, en el original es servidumbre. ¿Y acaso el Señor no decía en el Antiguo Testamento, yo el Señor tu Dios que te saqué? Le decía a su Israel que te saqué de casa de servidumbre. ¿Acaso no ha sido el Señor nuestro Dios el que nos ha sacado a cada uno de nosotros de casa de servidumbre? Y hoy somos libres porque hemos conocido la verdad que es Cristo. Y la verdad me hace libre, me hace libre. Entonces no olvidemos los principios divinos. No tenemos un espíritu de esclavitud, no es para volver a casa de servidumbre, a servir a Faraón y Egipto, no. Dice, para estar otra vez en temor. La palabra temor es la palabra griega phobos, que es una entidad espiritual que atemoriza al ser humano. Es la que le fricsa al hombre y le impide realizar actividades o funciones para la cual, aún estando capacitado, amado hermano, queda inmovilizado. Queda inmovilizado. Ese es el temor que te frisa y te impide orar. Es el temor que te frisa y te impide danzar. Es el temor que te frisa y te impide llevar una palabra. Es el temor. Cuando veas un enemigo, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Tu socorro viene de Jehová. Por muy grande que sea el gigante. David era un niño, amado hermano, y el paladín Goliat, ¿cuánto medía? 3 metros y tanto. Entonces, no es el que está contra nosotros, es el que está en nosotros el que va a prevalecer. Ese es el que se lleva la victoria. Y entonces dice que hemos recibido un espíritu de adopción que significa colocar en calidad de hijo. Dios nos ha posicionado, nos ha llevado a una dimensión, a la calidad de ser llamados hijos. Y eso es algo que tenemos que entender. Por eso que hoy podemos clamar Abba Padre, que significa papito lindo. Cuando tenemos intimidad con nuestro Señor, nos ha dado acceso a sus cámaras secretas, donde cuando antes, por medio del oficio de un sumo sacerdote en el lugar santísimo, era que se derramaba la bendición sobre el pueblo. Cuando Cristo vino a la cruz, se entregó y se sacrificó. Y le dolió, amado hermano, porque esa corona significa el dolor del Señor. Se rasgó el velo. Le dio acceso a la iglesia. Hoy podemos clamar al Padre. Hoy podemos orar al Padre y Él nos responderá. Pero esa fuerza de rodillas no es con fuerza humana, es con el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a ser llamados hijos de Dios. ¿Quién guarda acaso más un hijo que el propio Padre? ¿Qué celador puede tener un hijo con mayor autoridad o cuidado que el propio Padre? Entonces, no estamos solos en esta batalla. Tenemos padres biológicos, tenemos padres espirituales que son los ministros y tenemos Padre Celestial en el cielo. No estamos solos, amado hermano. La iglesia cuenta con el respaldo de su Señor.
La iglesia cuenta con la autoridad y el poder del Altísimo, del Shaddai, del Todopoderoso, para que usted entienda, el Dios de lo imposible. Dice el verso 16, esto es algo que el Espíritu Santo, hablándonos desde lo profundo de nuestro propio espíritu, nos enseña y asegura que verdaderamente somos hijos. Y aquí la palabra hijos en griego es la palabra teknon, que significa producido o que pertenece a o que salió de. Y es aquel hijo que ya es maduro, aquel que ya ha entendido la palabra y la ha procesado y está prácticamente listo para partir cuando la iglesia sea llamada. Pero recuerde la primera palabra que le di, juíos, que aún no le he dado el significado. Dice, Él nos habla a lo profundo de nuestro espíritu. Otras versiones dice, esta es la castellano antiguo, la Valera del 60 dice, porque el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que dar testimonio, no solamente en la iglesia, amado hermano. No es que esto llegue y exhiba una etiqueta o un traje con un glamour excelente, sino que de esa puerta para allá, su actitud, su testimonio, su comportamiento tiene que ser mejor aún que el que dio aquí. Porque es el testimonio de Cristo el que usted está dando allá afuera. Porque si somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo. Creo que estoy bastante claro en la familiaridad. Dice, y si hijos, también herederos, gracias Señor, porque ni me imaginaba que venía este versículo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y este es el versículo base de este mensaje. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ser glorificados. La iglesia que asciende y la iglesia que se casa va a ser glorificada. Vamos a tener cuerpos glorificados. Pero antes, ¿qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él. Entonces van a haber padecimientos, van a haber dolencia. La palabra padecer aquí significa experimentar dolor juntamente o persecución, dolerse, sufrir. Experimentar dolor juntamente. ¿Acaso la iglesia no es un cuerpo y Cristo es la cabeza? Somos un organismo vivo. Por eso es que tenemos que compadecernos cuando hay un órgano afectado. La solución no está en amputar, está en sanar para que no se pierda. Hermano, esa es la gran victoria del cuerpo de Cristo. Cuando se cumple la palabra que Cristo le dijo al Padre, de los que me diste ninguno se perdió, menos aquel hijo de perdición o hijo del infierno. Entonces vamos a experimentar un dolor juntamente como cuerpo. ¿Qué significa eso, pastor? Que no podemos ser indolentes, que tenemos que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Que la aflicción de tu hermano cuando te alcanza a ti, es como ministraba el anciano Brian, es cuando tú tienes que desprenderte de algo, pero sabes que estás ayudando a otro miembro del cuerpo de Cristo. No es dar de lo que nos sobra, es quitarnos de lo que tenemos. Y eso es lo que el Señor está viendo. Hay un testimonio, hay evidencia. Y ahí es cuando tú puedes decir, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. La iglesia tiene que hacer las obras del Señor Jesucristo. No es predicarla solamente, no es hablarla, no, es vivirla. Y usted lo va a entender. Dice el verso 18, acerca de esto quiero hacer constar, mire lo que dice Pablo, escribiéndole a los romanos, acerca de esto quiero hacer constar mi absoluta convicción. Amado hermano, usted tiene que tener convicción. Usted tiene que estar plenamente, absolutamente convencido que usted es hijo de Dios. Usted tiene que estar convencido que más no vives tú, vive Cristo en ti. Usted tiene que estar convencido que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Usted tiene que estar convencido que el Espíritu Santo fue enviado a este tiempo no solamente a consolarnos. Está aquí para cuidarnos, está aquí para sanarnos, está aquí para alimentarnos, está aquí para cubrirnos, porque todo el dunami, que es una palabra griega que significa poder, está en el Espíritu Santo. Él es el encargado de transformarnos. Pero en medio del proceso y la transformación, nos toca la escuela del dolor.
Vamos a padecer dolencias. Nos van a traicionar. ¿Acaso a Cristo no lo traicionaron? Nos van a entregar. ¿Acaso a Cristo no lo entregaron? Nos van a vituperar, nos van a escupir, nos van a maltratar. Pero esa corona, ese cuerpo y esa sangre tienen un precio que nadie será capaz de pagar. Pero decía el último tiempo profético, en nada se compara las aflicciones de este tiempo presente con la gloria venidera. Y ahí vamos a llegar. Porque aquí tengo este mismo versículo, pero en la versión del castellano antiguo. Dios tiene el control de todo, hermano. Ni imaginaba que estaba leyendo el versículo. Acerca de esto quiero hacer contar mi absoluta convicción de que nuestros sufrimientos actuales no pueden compararse con la gloria de la vida eterna que Dios nos dará. La escuela del dolor es parte del proceso. Y Dios está convocando a guerreros. Y un guerrero lleva entrenamiento. No es llegar solamente y coger un sándwich y una tucola. No. Tienes un entrenamiento. Te van a tirar de madrugada a orar. Cuando el sueño más placentero está, te van a sacar de en medio de una comida familiar para que ores por un enfermo que está a punto de fallecer. Te van a llevar a un lugar donde vas a padecer, donde te van a criticar, donde te van a perseguir. Y aún así vamos a ser arrojados en cárceles. Pero el Señor le dijo a Pedro, yo pondré palabra en tu boca. Él pondrá palabra en nuestra boca, amado. En nada se compara las aflicciones presentes con la gloria venidera. En nada, amado hermano. Pero el pueblo de Dios, aún conociendo la palabra, aún teniendo maestros de la ley, aún teniendo los escribas, aún teniendo los tiempos de las fiestas, las celebraciones en el templo, aún así le daba la espalda al Señor. Mire, voy a compartirle en el libro de Isaías sobre la maldad de Judá, y Judá es la alabanza. La punta de la lanza en una batalla. Alguien les comentaba ayer que si una lanza no tiene punta, ¿qué efecto podría causar en un enemigo contrario? Va a resbalar. Y la alabanza es la punta de la lanza. Dice Isaías capítulo 1 versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El profeta Isaías sabía la condición de Judá, sabía el proceso que estaba atravesando. ¿Cuántas veces no le daba la espalda a Dios y se volvía a dioses ajenos? ¿Cuántas veces no levantaba altares de idolatría cuando sabía que el único Dios sobre esta tierra, creador de los cielos y de ella misma, es Jehová? Aún así lo hacían. Y dice el profeta, oíd, escuchad, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y esto me llevaba a un paralelismo con lo que sucedió en la proto-rebelión, cuando los edificadores aquellos, porque la palabra hijos también significa edificadores en el diccionario Strong. Y dice el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal de ángulo. La piedra principal de ángulo de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. La que aquellos un día unos desecharon, los edificadores, los hijos que crió y se rebelaron, hoy la iglesia le recibe, hoy la iglesia le reconoce, hoy la iglesia lleva su nombre en alto. Pero la mejor honra que podamos darle es el testimonio de ser verdaderos hijos. Es el testimonio. Por eso que decía el profeta en el verso 3, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. El buey es un animal que la Biblia lo caracteriza en el servicio. De hecho, en la bandera de la tribu, se me olvidó, que era el buey, el servicio, Efraín, gracias Señor. La tribu de Efraín, la bandera era un buey, tipifica el servicio. El buey es un animal que dice la palabra que no le pongas bozal cuando trilla. Mientras está sirviendo, se está alimentando, está escuchando la palabra profética, está escuchando la alabanza, está escuchando la prédica. No le pongas bozal. Y aún así, Israel no conocía. Y el buey sí conoce quién es su dueño. El que le sirve a Dios, el que le sirve a Cristo, sabe que su rey, dueño y señor se llama Jesús de Nazaret. Ese es el buey, pero también habla del asno.
que dice que, y el asno, el pesebre de su señor, lo conoce. El asno es un animal que está diseñado para soportar grandes cargas. Y cuando es bien entrenado, es capaz de guiar toda un área. Y entonces, ese conoce a su señor. ¿Qué responsabilidad me diste? Estás al frente del área de los niños. Sabes que cada uno cuenta. Tienes que cuidarlos como cristales, como tesoros, como monedas. Ese es el que sabe que tiene una responsabilidad sobre ellos. El que está al frente de un área profética, que sabe que la palabra no se puede contaminar, no se puede adulterar. Ve a ver, ¿quién te está hablando? ¿Será tu señor o será otro señor? El que está al frente de una enseñanza como maestro de casa. ¿Qué doctrina me estás dando? ¿Qué alimento le estás dando a mi pueblo? No, espérate. Tenemos una identidad que se llama Ebenezer. Tenemos un manto que nos cubre con paternidad y pastorado. ¿Qué nos enseñaron? Eso es lo que clonamos y eso es lo que transmitimos. Entonces, el asno sabe para lo que está diseñado, pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Tanto la palabra entendimiento como conocimiento significa discernimiento. La iglesia de los últimos tiempos tiene que comenzar a discernir qué es lo que estamos viviendo y para qué nos está preparando el Espíritu Santo. Amado hermano, hay grandes batallas, pero vamos a vivir grandes victorias. Y en nada se va a comparar la aflicción, las bajas que podamos tener con la gloria que se avecina. Salvación y vida eterna, amado hermano. Muchos vamos a tener que padecer dolencias, siendo tratados mediante el proceso de la escuela del dolor, para aprender a discernir. Dice, te he llamado y te he advertido ya no sé cuántas vasijas. Decía el tiempo profético, yo estaba escuchando usted también, amén o no amén. Te he mandado a advertir, pero has hecho caso omiso a todas. No sea que sea yo el Señor tu Dios que te traiga por dolor. Entonces, es mejor venir por amor, amado hermano. Es mejor venir por amor a su nombre. Es mejor. Y dice el verso 4. Ay, gente pecadora, pueblo tarado de culpa, semilla de malvados, hijos de perdición. De todo lo que me diste, ninguno se perdió, menos el hijo de perdición, dijo el Señor. Pero aquí habla de hijos de perdición. ¿Por qué de perdición? Porque han dejado a Yahvé, han despreciado el Santo de Israel y se han vuelto la espalda. No, amado hermano. No. La fidelidad es innegociable. La fidelidad es innegociable y Dios es un Dios celoso, donde si hay algo que demanda es que toda alabanza y adoración sea para Él. Él no comparte su gloria con nadie. Pero pastor, como Dios es Dios sobre todas las cosas y es soberano. Uno de los mayores errores que ha cometido el hombre ha sido cuestionar al Señor. Y tenemos que entender que por algo Dios es Dios. Y se le obedece y punto. No se le cuestiona. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Y todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma. Cabeza significa autoridad, gobierno. Ya sea en el ministerio, ya sea en el negocio, ya sea en la familia, ya sea en el matrimonio. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cuando un corazón está enfermo, hay un problema grande. Necesita un cardiólogo, ¿sí o no? Pero qué mejor cardiólogo que trate nuestro corazón que el Espíritu Santo. Y es capaz de, como dice C. Spencer, él lo sabe por qué lo estoy hablando. ¿Puedo dar parte de tu testimonio? Cuando le fueron a canalizar un catete, no llegaba a la arteria y querían cortarle por la arteria femoral. Y él le dijo, no, el que está conmigo dice que vuelvas a pasar el catete que llegará. ¿Pasó o no pasó el catete? Ahí está Spencer sentado. Ahí está. Son los testimonios del Espíritu Santo. ¿Quién mejor para tratarnos que ese? ¿Quién mejor? ¿Acaso usted piensa que a Dios no le duele cuando nosotros padecemos? Claro que le duele. Dice, si el Señor de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedase un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Si el Señor, nuestro Dios, no hubiese hecho que quedase un remanente, ¿sabe lo que significa remanente? Lo que sobra. Eso somos nosotros.
Con eso es con lo que trabaja Dios, con lo que todo el mundo rechaza, con lo que nadie quiere, con lo que el orgullo desprecia, la altivez y la arrogancia, porque Dios es experto en formar vasijas humildes. Es experto en triturarle cada escama de orgullo al leviatán. Que el Señor lo reprenda. Es experto en transformar lo malo en bueno. Si no fuéramos como Sodoma y como Gomorra. Continuamos con los romanos. Seguimos con el capítulo 8, versículo 20. Ese día, las espinas, los cardos, el pecado, la muerte y la podredumbre, impuestos al mundo por mandato de Dios, desaparecerán. Va a llegar un tiempo donde la aflicción y el dolor va a desaparecer. Va a desaparecer. Y el mundo que nos circuncida compartirá la gloriosa libertad del pecado que disfrutan. ¿Quiénes? Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Esos van a disfrutar, van a compartir la gloriosa libertad del pecado. Significa estar libre de pecado, para que usted entienda. Significa estar libre de polvo y paja. Libre. Y entonces daremos testimonio al mundo de la grandeza que es el Señor. Pero aquel no era el estafador, que no le podías dar ni una razón porque se quedaba con ella. Pero y aquel no era el usurpador, aquel no era el ventajista, aquel no era el usurero. ¿Cómo es posible que hoy le dé 4 veces al que había engañado? Es la gloria de Dios vivida cuando eres libre del pecado. Por eso no es lo que fuimos. El cuentamilla para el cristiano comienza en el kilómetro 0 cuando aceptamos a Cristo como Rey y Salvador. Y el Señor dijo en el tiempo profético que si le aceptabas hoy, yo no sé a quién le estaba hablando, pero el Señor no escribe en el hielo. Si le aceptabas hoy, grandes cosas va a hacer contigo. De ti depende la recompensa que Dios tiene preparada. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma. Aquí sigue hablando del teinón, del hijo maduro, aquel que es producido, aquel que salió. Y usted va a entender por qué. Porque sufrió una transformación. Fue tratado, fue procesado, fue formado, porque deformados llegamos todos, amado hermano. No, porque yo soy catedrático, tengo tantos cursos. ¿Y cuál de ellos has aplicado a tu vida? ¿Cuántas almas has conquistado para Cristo? ¿Cuántos caídos has restaurado? ¿Cuántos has edificado? La palabra creación significa origen de formación, institución, cosa creada, propiedad del fabricante. La creación, somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Él. Si usted hasta hoy venía creyendo que usted es dueño de sí mismo, esa es una gran mentira del diablo. La independencia es rebeldía y a Dios lo que ama es la humildad. Aquel que rinde su orgullo, su rebeldía y se deja amansar. Aquel que siendo un toro que fajaba, hoy es un buey manso que sirve en la grey del Señor. Ese va a recibir recompensa porque reconoce en su espíritu cuál fue el origen de su formación, de su creación, quién fue su creador, quién fue su hacedor. ¿Acaso la palabra no dice que Jehová es el creador de los cielos y la tierra? ¿Acaso la palabra no dice que todas las cosas, hablando de Cristo, fueron creadas por Él y para Él? Tenemos dueño, amado hermano, pero que el dueño de nuestra alma sea el Señor Jesucristo y no las tinieblas. Ese es el que tiene que gobernar en nuestro templo. Porque sabemos que toda creación gime a una. ¿Sabe lo que significa eso? A una vez. Toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. La iglesia está padeciendo dolores de parto.
Estamos a las puertas. Estamos en tiempos pretribulacionales. Amado hermano, no tengamos por tardanza su venida. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas y ya la iglesia está padeciendo dolores de parto. Mujeres que están aquí, madres que están aquí. Nadie mejor que ustedes puede dar testimonio de eso. Nadie mejor que ustedes. Dolores de parto. ¿Sabe lo que significa dolores? Tener dolores de parto en compañía o simultáneamente. Simpatizar en expectación de alivio del sufrimiento. Vamos a tener dolores, vamos a padecer simultáneamente en compañías unos de otros, pero en el mismo proceso de la escuela del dolor vamos a simpatizar, vamos a confraternizar. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo de alivio a nuestro sufrimiento. ¿Acaso en nada se comparan las aflicciones con la gloria venidera? Entonces, tenemos que creer en las promesas de Dios para la iglesia y para este tiempo. Vamos a padecer. Vamos a ser dolientes, vamos a padecer, pero Cristo no va a dejar de estar con nosotros. Cristo no va a dejar. Y esto era algo que preocupaba mucho a Pablo con respecto a los Gálatas. Dice el capítulo 4, verso 19, hijitos míos, mire cómo le escribía Pablo a los Gálatas, hijitos míos. Aquí la palabra hijitos es la palabra tecnión. El primero que le hablé fue el judío, el segundo el tecnón, pero este ya es tecnión. Producido también o salido de, pero aquí habla de un hijo inmaduro, aquel que lleva poco tiempo en los caminos del Señor, aquel que hace poco apenas recibió a Cristo como Rey y Salvador y aún está recibiendo una dieta blanda. Por eso describía a los Gálatas, hijitos, aunque sean inmaduros, hijitos míos, de nuevo estoy padeciendo dolores de parto, porque había paternidad en él. Alguien se me acercaba una vasija y me decía, pastor, el Señor me dice que usted va a experimentar dolores en su vientre. Y la vasija hablándome, y yo entendí algo de parte del Espíritu Santo. Como padre voy a experimentar dolores por mis hijos, por los que se apartan, por los que se pierden. Porque salieron de nuestros lomos. Salieron de nuestros lomos. ¿Qué le duele más a un padre que no sea que su hijo sea parte de él? Que su hijo le dé la espalda a él. Entonces, es lo que yo se lo decía. Lo vamos a padecer y aún no tenía en mi corazón este mensaje. Aún no lo tenía en mi corazón. Y lo entendí, amado hermano. Y dice, estoy padeciendo dolores de parto por vosotros, pues Cristo aún no se ha formado en vuestro interior. Hay personas que no logran rebasar la etapa de inmadurez. Y es tiempo de lo que el Señor venía ministrándonos. La iglesia tiene que madurar, la iglesia tiene que sazonar, porque para lo que se está preparando escatológicamente, no es cualquier iglesia lo que el Señor se va a llevar, amado hermano. Entendámoslo. Y Pablo se lo decía, tengo dolores de parto por vosotros, pues aún Cristo no está formado en ustedes. Entonces viene la vasija inmadura y uno corrige. Pero amado hermano, número uno, no obedece la voz del sacerdote. Número dos, porque no la cree. Número tres, porque la cuestiona. ¿Acaso no venía diciendo el tiempo profético? Porque hasta has cuestionado las vasijas que yo estoy usando para corregirte. Amado hermano, mi Señor no habla en vano. Mi Señor no habla en vano y mi consejo es, aquella vasija o vasijas que el Señor ha venido hablando, pónganse a cuenta antes de participar de esa mesa. Y si no ha aceptado a Cristo como Rey y Salvador, acéptelo antes de participar de esa mesa. Deje que sea formado ese Cristo en su interior. ¿Cómo? Déjese moldear su carácter, déjese enseñar mediante la palabra, deje que su alma sea convencida por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Echa fuera toda inmundicia, todo lo que bien sabes que a Dios no le agrada y aún lo mantienes con vida, latente en tu alma, latente en tu alma. No, échalo fuera. Si Dios aborrece
por decirlo así. ¿Cómo se llama el que da dinero a rédito? Si Dios aborrece la usura, ¿por qué sigues dando a garrote? No, pero es que el hermano me quiso dar 120. Yo le di 100 y me quiso dar 120. No, la palabra dice que eres parte, se llama cohecho. No seas ventajista con el que está necesitado. Sé altruista. No sé si está bien la palabra, pero me gustó. Sí, a mí con los números y a ella con las letras. Entonces, no sea ventajista. Si ves a tu hermano en aflicción, ¿por qué te vas a aprovechar y a mayorearlo? Perdónenme, es una palabra que hace tanto tiempo no decía. Déjeme no decir la que tengo en mente. A mayorearlo, llevándole ventaja en una transacción. No. No olvides que esa vasija que tú estás despreciando hoy, el Señor la va a usar mañana. No muerdas la mano que te da de comer, porque mañana llegará el tiempo que no habrá una que se extienda para ti, porque son tantas las mordidas que le has dado. Entonces, porque aún Cristo no se ha formado en vuestro interior. ¿De qué te dice? De un hijo inmaduro. El hijo que al no afirmarse en la matriz, no madura y necesita ayuda. El inmaduro lo que más necesita no es desprecio, no es avergonzarle, no, es ayuda. Ayuda, orar al Espíritu Santo para que Él convenza y nosotros plantar la semilla, corrigiendo cada error que cometa. Mire, y ahí es cuando Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? Dice otra Gálatas fascinerosos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para no obedecer la verdad? La verdad es Cristo, ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Los Gálatas, ¿quién los hechizó? Hay enemigos externos que las tinieblas envía con decretos, con invocaciones. Amado hermano, el mundo espiritual es real. Nosotros no podemos ser ignorantes. Es real. Los sacerdotes de las tinieblas se levantan en contra de la iglesia de Jesucristo. Las palabras maledicentes, las palabras imprecatorias, las invocaciones, los conjuros, los hechizos enviados contra el pueblo de Dios. Pero sepa algo, en la palabra está todo. Era un Elías en el Monte Carmelo. Era un Elías contra 450 sacerdotes de Acera. 400 de Acera y 450 sacerdotes de Baal. Era un solo hombre de Dios contra 850 sacerdotes. Y fuego pidió y fuego fue enviado. Y lluvia pidió y lluvia fue enviada. Y la gloria de Dios se manifestó, amado hermano. No son los cuantos que estén con nosotros, no son los muchos que se levanten contra nosotros, es el que está con nosotros. Ese, el Espíritu Santo, ese. Pero tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, amado hermano. Tenemos que vivirlo. Dice, una sola cosa deseo saber de vosotros. ¿Habéis recibido al Espíritu Santo por las obras de la ley o por la obediencia a la fe que se os ha predicado? ¿Por quién lo recibiste? ¿Por la ley o por la fe? Mire lo que le dice a los romanos Pablo 3:21, pero Dios nos ha mostrado ahora su justicia por un camino distinto a la ley, pero un camino acerca del cual la propia ley y los escritos de los profetas ya han dado testimonio. Era un tiempo nuevo. La gracia, hermano, la gracia. Los escribas y los profetas habían dado testimonio que la ley condenaba y no salvaba. Pero hay que obedecerla, pastor, sí hay que obedecerla. Porque para algo es ley. Vamos a continuar con los Gálatas. Tan insensatos sois habiendo comenzado en el espíritu y ahora terminaréis en la carne.
Son aquellos que llegan, aceptan a Cristo como Rey y Salvador, comienzan las enseñanzas, no se pierden un culto, comienzan a tener experiencias sobrenaturales, pero viene el enemigo y pone un velo sobre ellos y los hechiza. Y de la sobrenaturalidad pasan al misticismo, que si ya no se levanta una silla y levita, no está la presencia del Señor. No, en su palabra está toda la verdad, amado hermano. No necesito que mis ojos vean que las montañas se mueven para creer que es real la palabra de mi Señor. Basta solamente con creer. Basta solamente con creer. Es la fe la que nos tiene que mover. Entonces los Gálatas empezaron bien, empezaron en el Espíritu. ¿Cómo? Dejándose guiar por el Espíritu Santo. Pero ya llegó una voz a su oído cuando le decía, no, pero no es así. Vamos, que hay un horoscopista, hay un cartomántico allí que te va a decir qué te va a suceder el mes que viene. Perdóneme, del pronóstico que se encargue José Rubiera, que mis milagros vienen por medio del Espíritu Santo. A ese obedezco y obedeceré yo. Ese guiará, ese me enseñará. Y aún en medio de mi dolor, ese me consolará. Ese es el que tiene que prevalecer. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Qué significa padecer? Experimentar una sensación o impresión dolorosa. O impresión dolorosa. Gracias, correctora. Puse impresión con doble S, pero allí la correctora arregló la errata. Y si es que realmente fue en vano, le decía a los Gálatas, padeciste en vano. Pasaste por dolencias en vano. Porque aunque comenzaste en el Espíritu, volviste a la carne. ¿Sabe cuál es la diferencia de andar en el Espíritu y andar en la carne? Los frutos. Los frutos, ahí está la diferencia. Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Ahí está. Y dice Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Amado hermano, la mujer es figura de la iglesia. Es figura de Israel. Las 2 estrellas, las 12 tribus. Y estaba encinta con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo. Y aquí quiero que ponga lupa en este versículo, porque están las 2 traducciones de hijo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero pastor, ¿por qué si es el mismo versículo, el mismo la palabra? Uno es judío y otro es tecnón. El judío es aquel que ya es raptado, porque está hablando de la misma persona, pero en 2 espacios de tiempo diferentes. Dice, y ella dio a luz un hijo, ya está hablando en futuro. Varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Está hablando de un Cristo reinando, de lo que iba a suceder. Por eso ya era judío, ya no estaba en el plano tierra. Por eso que dice, y su hijo que fue arrebatado para Dios, para su trono. Por eso era tecnón, era maduro y ya listo para ser raptado, porque aún estaba en tierra. Es la misma palabra, con el mismo personaje, con nuestro Señor, pero en 2 espacios de tiempos diferentes. Antes de suceder y después que sucede. Por eso que el tecnión es un hijo inmaduro, aquel que llega y hay que empezar a procesarlo para que pueda llegar a tecnón. Y el tecnón es el que está maduro y va a estar listo para partir cuando la iglesia sea raptada para convertirse en judío. Pastor, ¿qué está diciendo? Usted lo va a entender. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación. Mire cómo me gustó este versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Una cosa es cuando Cristo está en nosotros y otra cosa es cuando estamos en Cristo. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Es el Cristo aquel que está transformando todo en tu vida, tu carácter, tu condición, todo. Pero ya cuando estás en Él es cuando formas parte de Él, de su cuerpo, de su esencia, cuando estás listo. Listo, amado hermano. Por eso es que no hay ninguna condenación. ¿Sabe lo que significa condenación? Sentencia adversa, veredicto.
No hay ningún veredicto, no hay ninguna sentencia para los que estemos en Cristo. No hay ninguna. Pero pastor, y la ley, usted va a entender poco a poco. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se sabe? Por los frutos. Son tus frutos los que hablan, amado hermano. Son tus frutos, no son tus palabras. Son tus frutos los que van a hablar de tu testimonio. Porque la ley del poderoso Espíritu de vida que recibimos por medio de la fe en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley condenaba. Dice que el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, nos libera de la ley del pecado y de la muerte. El mero conocimiento de la ley de Dios no nos libera de las garras del pecado. La ley condenaba, no liberaba. Era imposible cumplir con 613 ordenanzas por la imperfección que hay en el hombre, porque no somos capaces de cumplirla. Por eso, a fin de darnos la salvación, envió Dios a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, pero sin pecado. Ahí estaba la autoridad. Ahí estaba la autoridad para levantar los que dormían. Ahí estaba la autoridad para sanar enfermos. Ahí estaba la autoridad para echar fuera demonios. Ahí estaba la autoridad, porque no había pecado en él. Y al entregarlo en sacrificio a causa de nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado que ejercía sobre nosotros. Fue Él quien destruyó. Por eso a Él sea toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dan gloria al Rey de Reyes? ¿Cuántos dan palmas a Cristo? Por lo tanto, y ahí es donde usted va a entender por qué sí hay que obedecer. Por lo tanto, ¿podremos obedecer a la ley de Dios si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Podemos obedecer la ley si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Nada caduca en la palabra del Señor. Eso es una gran falacia que el enemigo se ha inventado. La verdad nunca va a tener fecha de vencimiento, amado hermano. Dice, en vez de obedecer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Ya no son tus deseos, ya no son tus anhelos, ya no es tu complacencia, es complacerle a Él, es rendir la voluntad, es entregarla al Señor. Esos que obedecen al Espíritu Santo porque piensan en hacer lo que Él desea, esos son capaces, son los que viven, los que viven obedeciendo, esos son capaces de obedecer, valga la redundancia. ¿Sabe cómo nos llamamos para los que son nuevos? Ebenecer. Les voy a enseñar, le quiero ministrar algo de nuestra identidad. Porque Ebenecer no está preparando cualquier iglesia. No es que, abro un paréntesis, no es que seamos la mega ultra o mejor que nadie, no. Pero nuestro manto es especial. Te explico algo. ¿Qué significa el nombre Ebenecer? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Eso lo hemos aprendido siempre porque está literalmente en la palabra. Quiero mostrarle algo. En el libro de Génesis, capítulo 49, verso 24, cuando el Señor Jacob estaba dando las bendiciones sobre sus hijos y llega a hablar de José. Y llega a hablar de José, aquel que multiplica, aquel significa el que añade. Mire lo que le dice. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Así estaba hablando de José, pero aquí estaba hablando ya de un Cristo que vendría, la roca de Israel. Y dice Génesis capítulo 2, verso 18, cuando el Señor está formando al hombre, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir, pastor? La palabra Ebenecer es una palabra compuesta.
Y cuando vamos al original, la palabra roca significa Eben y la palabra ayuda significa Eser. ¿Qué le estaba dando el Señor a Adán como ayuda? Una esposa. Tanto que significa la ayuda de la roca como la esposa de Cristo. Eso es lo que significa Ebenezer. La esposa de Cristo. Eben Eser. Para que usted entienda cuál es nuestra identidad. Nuestro ministerio por revelación divina no está preparando cualquier novia. No nos están diseñando ni preparando atavíos para abrir y cerrar las puertas del cielo. Para eso ya hay obreros. Nos están preparando para ser la amada, la esposa de la roca, la esposa de la roca. Y entonces, escatológicamente, usted tiene que saber para qué el Espíritu Santo le quiere guiar. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice el verso 9, pero vosotros no vivís conforme a esa naturaleza, sino que estáis bajo el dominio del Espíritu. Bajo el dominio del Espíritu Santo, si es que verdaderamente el Espíritu de Dios habita en vosotros. Digo esto para que recordaos que quienes en su interior no tengan el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No es de Cristo. Amado hermano, tiene que estar el Espíritu de Cristo en nosotros. Tenemos que dar evidencia, testimonio de que el Espíritu de Cristo está en nosotros para poder decir, soy de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. La carne, amado hermano, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y la palabra justicia es equidad, justificación cristiana, inocente, santo y justo. Y es aquí donde venía la palabra, las dolencias del justo. Vamos a padecer juntamente con Él para ser glorificados juntamente con Él. ¿Me entiende? Pero el hecho de ser justo no quiere decir que no vayamos a padecer, porque hay diferentes procesos. El tenión lleva su proceso. El teinón para llegar a juío tiene que atravesar su proceso. Es como el fruto cuando sale, tiene un proceso de maduración. No nace y madura al instante. Tiene que ser alimentado, nutrido por medio de la palabra, para que usted entienda. Y entonces Jesús viene y le predica a una muchedumbre donde les dice en Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Recorrió Jesús toda Galilea. La palabra, el evangelio, Galilea significa círculo pagano. Dice, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí la palabra dolencia en el original significa depresión, afeminado, delicado. Perdóneme, hay poder y autoridad en Cristo para sanarlo todo. Es experto en conversiones genuinas. Perdóneme, Cristo no hace imitaciones como los chinos. Cristo lo que hace tiene su sello de originalidad, de excelencia. Eso lo hace el Señor. Y difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia. ¿Quiénes eran aquí? Los indignos, los inválidos, aquellos que quizás en el pasado le mutilaron su andar en Cristo o lo maltrataron o algo pasó con ellos o se apartaron. Aquellos que se creen indignos, esos son los que busca el Señor. No busca un catedrático lleno de conocimiento y filosofía humana que lleva a perdición al hombre. Viene buscando vasijas humildes que diga, yo soy indigno, mi Señor. Mis sandalias no son dignas de entrar en tu casa por cuanto yo he hecho en tu contra. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo y dice, por la boca confesó. Hay derecho, hay legalidad espiritual donde le dice al diablo que el Señor lo reprenda, diablo mentiroso, lo tenías engañado. Y ahí es cuando le dice, ven y pasa que tengo preparada para ti mesa.
Dice, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y aquí quiero ministrarle una palabra muy importante en este mensaje. Ya estoy al terminar. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces me preguntaba, de tal manera, y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿de qué manera nos has amado? Si no hemos hecho nada absolutamente para ganarnos tu amor, no hay mérito alguno en mi carne, amado hermano. No hay mérito alguno en mí para ganarme el amor de Cristo. Y yo preguntaba, ¿pero de qué manera? ¿De qué manera? Pero todo está en la palabra. Y el Señor me llevaba, sigue el camino del amor. Primera de Corintios. La iglesia de Corintios, una iglesia que abundaba en muchos dones, pero llena de desorden por todos lados. Por todos lados. No había orden alguno, llenos de dones, pero no había orden. Y le escribe Pablo y les dice, capítulo 13, verso 4, el amor es sufrido. De tal manera que se le haga rema. ¿De qué manera me amó el Señor? Sufriendo. El amor es benigno porque es bueno. El amor no tiene envidia, amado hermano. No tienes nada que envidiarle a nadie cuando tienes el amor de Cristo en tu vida. Absolutamente nada. Por eso es que Pablo decía, estoy absolutamente convencido, mi convicción es absoluta, que es por medio del Espíritu Santo que pueden ser transformados. Dice, no es jactancioso, no se jacta de nada y todos los logros están en él. No se envanece, la vanidad no puede cubrir el amor, amado hermano. No hace nada indebido. Para el amor lo que es rojo y lo que es verde. Para el amor lo que se puede hacer se hace y lo que no se puede hacer no se hace. El amor no busca lo suyo, es cuando eres desprendido y vives para otro. Cristo no tenía necesidad alguna de abandonar su deidad, donde estaba con el Padre, para venir hecho carne, tabernaculizado a esta tierra, entregarse y sacrificarse por usted y por mí. No tenía necesidad alguna, porque ya era rey. Sin embargo, por amor a nosotros, amado hermano, ¿por qué? Porque no buscaba lo suyo estaba garantizado, buscaba lo nuestro. ¿Qué buscaba, pastor? Tu salvación, la salvación de tu alma. Eso es lo que buscaba Cristo. No se irrita, amado hermano, el amor es, cuando hay amor, perdóname, no te vas a estirar los tirantes. Va a haber paz en medio de la tormenta. Mientras estén maldiciendo, injuriando, vituperando, mi Señor pelea por mí. Mi Señor pelea por mí, mi Señor convierte toda maldición. Como pasó con los moabitas el pasaje de ayer. Se dice que toda maldición que Moab envió sobre Israel, Dios la convirtió en bendición. Eso lo hace el Señor. Dice, no guarda rencor. ¿Por qué te estás acordando del pellizco que te dio tu hermano en el 89? O aquel que te pisó el zapato porque estaba pulido y brillaba. ¿Por qué te has olvidado de que te engañaron? Perdón, ¿por qué vives recordando que te engañaron? ¿Por qué tienes que tener rencor? Porque te traicionó. No, amado hermano. Una de las cosas más difíciles es perdonar, pero una bendición cuando usted perdona genuinamente. ¿Sabe qué? El perdón abre las cárceles de la culpa y tan libre es el que lo necesitaba como tú que eras su carcelero. No es solamente que como te gusta que te pidan perdón, qué diligente eres para que te pidan perdón, pero qué negligente, qué perezoso para pedirle perdón. Y les enseño algo una vez más, y cada cual usa el castellano como lo entienda, pero para mí esto es muy mío. La disculpa es una excusa, el perdón es humildad. Para mí, digo, para mí. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
No se goza de la injusticia, no se goza de la mentira, no se goza en Satanás, padre de la mentira, se goza en la verdad que es Cristo Jesús. Todo lo sufre, todo lo sufre. Hay dolencias cuando hay amor, amado hermano. Nos van a doler muchas cosas. Dice, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y aquí cierra el verso 8 donde dice, el amor nunca dejará de ser. El amor nunca deja de ser. Dice que las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y la ciencia se acabará. Pero el amor de Cristo no dejará de ser, amado hermano. El amor de Cristo nunca dejará de ser. Miren, qué noviazo nos ha preparado el Padre para la iglesia. ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor? No porque yo he amado, perdóname como Cristo nunca lo has hecho. Pídele. Hay algo que vengo clamando a mi Señor y es su amor sobre todo este campamento. Eso va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Eso va a cambiar muchas cosas en medio de nuestra congregación, en medio de nuestro pueblo. Cuando está el amor de Cristo, amado hermano. Cuando está el amor de Cristo. ¿Y por qué lo dice, pastor? Gálatas, vamos a seguir hablando de ellos. 5:22. En cambio, cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, produce en nosotros. Cuando el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, cuando nos dejamos guiar por Él. Dice, frutos de amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Dice que el Espíritu Santo produce en nosotros frutos de amor. Pastor, pero usted habló de un decreto hace un rato y no me ha dicho qué. Ahí lo dice la palabra. Contra estos frutos no hay ley. No hay ley, hermano, ni en lo físico ni en lo espiritual. Aquel que conoce algo de leyes sabe y entiende que no hay nada que pueda refutar los frutos del Espíritu Santo. No hay nada que pueda negar los frutos del Espíritu Santo. No hay nada que se pueda oponer legalmente a los frutos del Espíritu Santo. Y venía pidiendo yo al Señor, dele palmas a Cristo, amado hermano, dele palmas a Cristo. Y venía pidiendo yo al Señor de su amor. Le decía al Espíritu Santo, yo quiero de ese amor para dar. Yo quiero ver vivido ese amor en medio de mi congregación. Digo mi congregación, mi pueblo, porque ustedes, la mayoría han salido de nuestros lomos. ¿Y sabe qué? El Señor me lo concedió y me lo demostró. Y quiero dar testimonio de la última escuela del dolor que tuve que atravesar. Muchos conocen que tristemente la semana pasada perdí a mi padre, el cual no me engendró, pero sí se ocupó de este tamañón que usted ve hoy. De cuánta necesidad yo tenía. Siempre estuvo a mi lado. Siempre, cuando habían disensiones entre él y mi mamá, yo promediaba y yo le decía a mi mamá, cuidadito con echarlo fuera de aquí. Yo lo lloraba porque Dios me enseñó a amarlo, aún sin estar en los caminos de él. Y yo le pedí al Señor que yo quería ver tu amor en medio del pueblo. ¿Sabe qué? Y lo vi. ¿Y dónde lo vio, pastor? En cada uno de ustedes. Por eso no escribí nada ni en el chat de ayuda, ni en el chat agradeciéndolo, porque quería dar público el testimonio. Hubo quien me dijo, estoy solamente a la distancia de una llamada para la hora que usted me necesite, y así mismo fue. Hubo quien tuvo que tratar directamente con las heces de mi papá, aún no siendo nada de él. Hermano, no todo el mundo mete sus manos en lugares así. Organizaron un equipo de ayuda donde no teníamos ni que cocinar.
Inclusive para cuando fuese de alta al hogar ya estaba preparado para atenderlo a él, a mi mamá y todo. Y doy gracias a Dios y bendigo la vida de cada uno, porque pude ver el amor. Yo veía a Cristo y decía, estás formado en Él, estás formado en ella, te estoy viendo, ¿qué necesitas? Aquí estoy para ti. Y fue en medio de la escuela del dolor donde entendí que aún ahí no me va a faltar el amor de mi Señor. Por eso quiero bendecirle a cada uno de ustedes. Y no menciono nombres para no pecar. Y como esos testimonios, muchos que se ofrecieron no solo a cuidar de Él, a cuidar de nosotros. Ese es el amor que Cristo quiere ver en medio de su iglesia. Esa es la sensibilidad que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Cuando el dolor de tu hermano lo haces tuyo. Cuando tratas a los míos como si fueran tuyos. Ver el amor, ver la paciencia con que lo manipulaban, cómo se quedaban, cómo lo acomodaban, cómo le daban masaje para que pudiera respirar. Amado hermano, yo vi a Cristo en usted. Yo vi a mi Señor, por eso Cristo vive, porque lo vi en cada uno de ustedes. Hubo quienes habían llegado a la casa porque la habían cuidado y cuando hubo que correr nuevamente ya estaban ahí para llorar conmigo, para despedirle. Amado hermano, eso no es de hombre. Yo quiero que usted entienda algo. Por muy doloroso que pueda significar, para mí es mayor el amor que vi en usted. Es mayor el amor que vi en usted porque vi a un Cristo cobrar vida en cada uno. Y eso es lo que el Señor está demandando. ¿Cómo le vamos a amar allá en los cielos? ¿Cómo vamos a decirle a Cristo que le amamos si aún no hemos llegado a la dimensión de amarnos entre nosotros mismos? ¿Qué testimonio le podemos dar al mundo cuando somos perros y gatos ante los ojos de aquellos que atacan la iglesia? No, amado hermano, es el testimonio. El Espíritu Santo dará testimonio de la transformación de cada uno de nosotros. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, es que aún Cristo no está formado en ustedes. Aunque tienen dones, están en desorden. Y eso es lo que el Señor viene ordenando su iglesia. Ordenando su iglesia. Y contra estos frutos no hay ley, amado hermano. No hay ley. Por eso quiero bendecirle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo esta casa. Bendigo este pueblo. Y bendigo al Señor de señores y Rey de reyes que nos convocó para este tiempo y para participar de esa mesa. Marcos 2:15, aquella misma noche celebró Leví una cena en honor a Jesús. ¿Qué estamos celebrando? Habla de Leví, habla de Mateo. ¿Qué estamos celebrando? Una cena en honor a Jesús porque estamos glorificando y celebrando su nombre. Dice, a la que él acudió acompañado de sus discípulos, juntamente con ellos se sentaron también a la mesa algunos publicanos y otras personas de mala reputación, pues ya eran muchos los que entonces le seguían. ¿Qué decía la palabra profética? Si decides hoy seguirme, muchas cosas en tu vida van a cambiar. Pero para seguirle tienes que entregarte primero y aceptarlo como Rey y Salvador. Dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron quién comía, les preguntaron a los discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Los publicanos, los recaudadores de impuestos eran odiados por el pueblo de Israel. Eran odiados. Dice, Jesús oyó lo que decían y le contestó. Mientras los ministros que van a pasar los elementos van pasando al frente, Jesús oyó lo que le decían y les contestó. Lo que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo he venido a buscar
Yo he venido a buscar, dice Cristo, a los que ya, no a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. Y es aquí donde hago un llamado. Cristo no viene a buscar los que ya le aceptamos y estamos justificados por medio de la cruz. Él viene a buscar porque está llamando a aquellos que han reconocido su condición de pecadores, pero han entendido que quieren reconciliarse con Cristo o aceptar a Cristo como Rey y Salvador. Y este es el llamado. Hay alguien aquí que desea aceptar a Cristo como Rey y Salvador, que levante su mano y pase al frente. Hay alguien más que quiera reconciliar su relación con Cristo, que pase al frente para orar y para bendecirle. La palabra cobra vida, amado hermano. La palabra cobra vida. Yo no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo como Rey y Salvador? ¿Alguien quiere reconciliarse? Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Él en misterios obra. Estaba buscando un versículo, amado hermano, que no sé por qué se me ha perdido. No sé por qué se me ha perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Hay fiesta en los cielos, amado hermano. Hay fiesta en los cielos por esas almas que hoy se están reconciliando, que hoy están aceptando a Cristo como Rey y Salvador. Eso es el Espíritu Santo cuando convence, amado hermano. Sepa algo, a Él sea la gloria y sea la honra. Mientras los ministros, usted se pone en pie, amado hermano. Mientras los ministros van distribuyendo los elementos, póngase a cuentas antes de participar de la mesa o acepte a Cristo como Rey y Salvador. Dice Mateo 10:1, llamó Jesús a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para sanar toda clase de enfermedad y dolencias. Así como en aquel tiempo Cristo llamó a los discípulos, a los apóstoles, y les dio autoridad para expulsar. Hoy los apóstoles de nuestro ministerio también la tienen. Apóstol del Padre, 1, Cristo. Apóstol del Cordero, 12. Los demás, apóstoles del Espíritu Santo. Eso es lo que enseñamos en nuestra identidad. Dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Escuchen lo que Cristo le dijo a los discípulos. No vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que se reconciliaron hoy, que estaban quizás como ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso ha ido hoy el Espíritu Santo y les ha convocado, porque te quiere en casa, donde te quiere alimentar con la palabra, donde te quiere dar techo y cobija, guarda y protección, porque te quieren dar paternidad. Donde quiera que vayáis, predicad este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, limpiad de su mal a los leprosos, resucitad a los muertos y expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido de manera gratuita, dadlo también de forma gratuita. Lo que de gracia recibes, de gracia dalo. Los dones son de Dios, no son tuyos. Consejo: no lo comercialices, no busques ganancia indebida, porque a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios, amado hermano. A Dios lo que es de Dios. Y estaba buscando un versículo que solo el Señor sabe por qué no lo vi.
No sé, mi Señor. No sé por qué no lo vi. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya todo el mundo recibió los elementos. Queda alguien por recibir los elementos. Que no se quede nadie en las aulas, en las puertas. Dice la palabra del Señor que la noche en que iba a ser entregado, sentado a la mesa junto a sus discípulos, tomando el pan en su mano, les decía: este es mi cuerpo. Lo que tienes en tu mano es el cuerpo de Cristo, no es un simple pan. Este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado, que por vosotros será mutilado, que por vosotros será humillado. Este es mi cuerpo, le decía Cristo a los discípulos. Comed del pan, iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De la misma manera tomaba la copa de vino en su mano y le ministraba a sus discípulos: esta es mi sangre. Es la preciosa sangre de Cristo lo que tienes en tus manos, iglesia. Esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Esta es mi sangre en la cual hay poder para cubrir multitud de pecados. Hagan esto en memoria de mí. Bebed el vino, iglesia, que es la sangre de Cristo. Santo eres, Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Yo no sé en qué condición llegaste, ni por lo que vienes clamando al Señor, pero el altar está abierto, porque el Espíritu Santo quiere derramar, quiere sanar heridas que aún han estado latentes en tu alma. Quizás has venido padeciendo muchas dolencias y pensando: ¿cuándo terminará mi escuela del dolor? Y tu Señor te está diciendo: hoy es el día de tu graduación en la escuela del dolor. Hoy es el día donde vendrá el refrigerio a tu vida. Hoy es el día donde el dolor por los que te traicionaron, el dolor por los que te humillaron, el dolor por los que te hirieron, desaparecerá. Hoy es el día donde muchas cosas cambiarán para bien en tu vida. Camine en fe, cierre sus ojos, levante sus brazos. Si quiere rendir sus rodillas, hágalo. Si quiere gemir, hágalo. Demuestre su humillación como el Espíritu le ministre. No esté a expensa de lo que su hermano pueda ver. Esté usted a expensa de lo que su alma pueda creer que el Espíritu Santo pueda hacer en usted. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Santo, Santo. Vamos a cantarle al Señor. Espíritu Santo, Santo, Santo. Jesús. Abra su boca e invoque su nombre. Jesús. Que si hoy hay mesa preparada, somos coherederos, fue por su sacrificio. Jesús, Jesús. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Jesús. Jesús. Es Jesús, es Jesús, es nuestro Jesús, es nuestro Señor. Es el amado de mi alma, es el amado de mi alma, enamorado.
Enamórele, iglesia, enamórele, enamórele. Declárese a su Señor. Jesús, Jesús. Como cordero Él se entregó. Como cordero al matadero, como una oveja. Aún frente al trasquilador, aún frente al trasquilador, supo derramar su sangre por ti y por mí. Aún frente al trasquilador, aún con todos nuestros pecados, con nuestras faltas, Él no dejó de entregarse. ¿Cuánto amor cree usted que pueda haber en el corazón de su Señor? Hay tanto amor, hay tanto amor. Como cordero al matadero, como una oveja frente al trasquilador, aún en tu aflicción frente al trasquilador, la sangre de Cristo está sobre ti. La sangre de Cristo te cubre. La sangre de Cristo te hace libre. Porque fuiste comprado con precio de sangre. Fuiste comprado con precio de sangre. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo haciendo obra y gracia como solo Él sabe hacer. Hay heridas que están sanando, heridas del pasado. No vivas más de los recuerdos y vive el presente con tu Señor. Recibe la misericordia, recibe la misericordia, recibe el amor de Cristo y vívelo. Vívelo todos los días de tu vida, vívelo. Vívelo. Jesús. Jesús, mi Señor Jesús, mi Rey y Salvador de mi alma. No apartes tus ojos de esta casa, no apartes tus ojos de este pueblo, porque con amor santo nos has amado, con amor santo nos has llamado, con amor santo nos has guardado. Jesús, Jesús, Jesús. Y como cordero al matadero, como oveja frente al trasquilador. Es dócil como te quiere ver, es dócil. Echa fuera la rebeldía, echa fuera todo despojo. Toda abominación, échala fuera de tu templo, échala fuera. Que te enmudeció. Es tu humildad lo que está buscando, es tu humildad, es tu humildad, es tu humildad. Tu boca no se abrió, mi Señor, tu boca no se abrió porque pagaste por cada uno de nosotros. Y hoy recibimos los beneficios de la fe. Y es por fe que te recibimos, amado Jesús. Porque creo en ti, mi Señor, y en cada una de las obras que hiciste y en las que harás en mí. Dígale, hoy creo en ti, mi Señor, hoy creo en ti. Porque vives tú en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Es el Señor, es el Señor. Cierra tus ojos y engrandece tu fe. Cree, 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 cree. Cree en lo que Él está haciendo en ti. Cree, cree, cree. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Cuéntale al amado de este tiempo. Registra en las crónicas de esta casa tu sobrenaturalidad en este día, mi Señor, una vez más.
Como chequina divina, Señor, desciende sobre el tabernáculo. Como chequina divina. Como chequina. Recibe, recibe. Abre su boca y cántele. Abre su boca y cántele, 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 cántele. Precioso, recibe, 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 recibe. Recibe, iglesia, recibe. Toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Espíritu Santo. Levanta tus manos, iglesia, levanta tus manos, porque Él está aquí. Él está obrando y quiere obrar más. Que no sean tus emociones, deja que sea el Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo, porque la obra es de Él. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar. Llena este lugar, llena este lugar. Llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar. Espíritu Santo, 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 Santo. Hoy levanto mis manos. Dile, mi Señor, hoy levanto mis manos. Es una señal de rendición ante tu gloria. Es una señal de rendición ante tu presencia. Es una señal de aceptación. Llena, 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 llénanos. Llénanos, llénanos con tu presencia. Haz descender tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti. Dile, yo creo en ti, mi Señor. Yo creo en lo que estás haciendo. Yo creo que me estás sanando. Yo creo que me estás restaurando. Yo creo que me estás libertando. Ahora en el nombre de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, eres tú, mi Señor, no es el hombre, eres tú. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso que sos, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, que hace extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en
que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
eres sano, declara que eres libre por la sangre de tu Señor. Decláralo, decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lo que comenzaste a hacer, mi Señor, en ella termínalo. Termínalo, mi Señor. Si es tu sanidad divina lo que has venido sobre ella, si te placiere solamente terminar tu obra bella, Señor, para que nuestros ojos sean testigos. Recibe la sanidad, recibe lo que comenzó a hacer tu Señor en ti. Ahora, en el nombre de Cristo, ahora tu vientre es sano, ahora tu interior es sano, en el nombre de Jesús. Toda tu enfermedad salió de ti y eres libre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús.
Dios, Señor. Hay poder en ti. Y tu iglesia te da gracias una vez más. Gracias, amado Jesús. Gracias por tu entrega. Gracias por ofrecerte en mi lugar, mi Señor. Gracias por ocupar el lugar que yo me merecía en esa cruz. Gracias por amarme primero, mi Señor. Por eso te ruego que sea tu amor el que abunde en medio de este pueblo. Que sea tu amor el que abunde en cada familia. Ministranos tu amor, mi Señor. Revélanos la esencia de tu amor. Llévanos a esa dimensión, Señor. Que seamos amadores de lo bueno. Amadores de lo bueno. De lo que a ti te place y te agrada, oh Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Levanta tu mano. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti todos los días de tu vida. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará. Cancelamos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Y declaramos la sangre redentora de Cristo sobre ti y sobre los tuyos. Llévanos con tu cuidado y con tu amor, mi Señor. Una vez más, gracias, mi Señor. Gracias. Y así te decimos amén, amén.